¿Cuántas veces te has arrepentido de una reacción? ¿Cuántas discusiones podrían haberse evitado si hubieras podido controlar ese primer impulso? ¿Cuántas oportunidades se perdieron porque reaccionaste con miedo en lugar de actuar con coraje? En los próximos minutos, descubrirás el secreto neurológico detrás de la diferencia entre las personas que explotan y las personas que mantienen la calma, y por qué esto sucede en tu cerebro. Te mostraré los 3 saboteadores invisibles que destruyen tu autocontrol, y principalmente, cómo los samuráis comprendían la naturaleza de los impulsos de una manera que la neurociencia moderna recién está validando. Entenderás por qué tus mejores intenciones a veces fallan en momentos cruciales, descubrirás la diferencia real entre control forzado y equilibrio natural, y principalmente, comprenderás cómo integrar la sabiduría ancestral con el conocimiento científico actual. Al final, tendrás una nueva perspectiva sobre tus propios impulsos, y una comprensión profunda sobre cómo la mente realmente funciona bajo presión. Si has aplicado las herramientas de los días anteriores, el observador interno, el arte de parar, la presencia en el ahora, probablemente ya hayas notado algo. Existe una velocidad diferente operando dentro de ti. Cuando usas el observador que descubrimos en el primer día, puedes darte cuenta de que existe un tú que observa, y algo más primitivo que ya reaccionó antes de que tú eligieras. Es como si hubiera 2 velocidades diferentes, la velocidad de la conciencia y la velocidad del impulso. Para entender esto, necesitamos conocer nuestro hardware interno. Cuando recibes un estímulo emocional, una crítica, una provocación, una frustración, 3 partes de tu cerebro entran en acción simultáneamente. La amígdala, nuestro detector de amenazas primitivo, que activa el modo lucha o huida en milisegundos. El corteza prefrontal, nuestra mente racional, responsable del autocontrol, y donde opera tu observador interno. El sistema límbico que procesa las emociones. El problema, la amígdala, es 20 veces más rápida que el corteza prefrontal. Es como si tuvieras un coche de Fórmula 1 que son tus emociones, y los frenos de bicicleta fueran tu razón. Pero si esto es una limitación biológica que todos tenemos, ¿cómo los samuráis lograban integrar la conciencia con el control instantáneo sobre sus reacciones? Mushin no significa ser apático o desconectado. Es el estado de una mente que no se aferra a pensamientos, emociones o reacciones automáticas. Es como el agua fluida adaptable, pero nunca atrapada en una forma específica. En el Go-Rin no Show, Miyamoto Musashi enseña sobre el libro del agua. Con el agua como base, el espíritu se vuelve como el agua. El agua adopta la forma de su recipiente, a veces es un hilo de agua, a veces un mar salvaje. Para Musashi, esta adaptabilidad del agua representaba el estado mental ideal, capaz de moldearse a las circunstancias sin perder su esencia fundamental. Investigaciones neurocientíficas modernas confirman esta sabiduría ancestral. Estudios de Harvard y Massachusetts General Hospital muestran que 8 semanas de práctica de mindfulness aumentan la conectividad entre la amígdala y el corteza prefrontal, reduciendo la reactividad emocional automática, desarrollando esa mente como agua que Musashi describía. Dentro de poco te mostraré la validación científica completa de este enfoque, pero antes necesitamos entender el segundo concepto. Fudishin significa mente inquebrantable, no porque sea rígida, sino porque encontró su centro de equilibrio interno incluso en medio del caos emocional. Imagina un roble centenario durante una tormenta. Sus ramas se doblan con el viento, pero sus raíces permanecen firmes. Esa es la esencia de Fudishin, flexibilidad externa con estabilidad interna. En la práctica moderna, esto significa, puedes sentir ira cuando alguien te corta en el tráfico, pero tu mente inquebrantable no permite que esa emoción domine tus acciones. Observas la irritación, usando tu observador interno, y aplicas el arte de parar, y eliges conscientemente cómo responder. La ciencia moderna nos muestra que el autocontrol funciona como un músculo, puede ser fortalecido, pero también puede ser agotado. El famoso experimento del malvavisco, realizado por el psicólogo Walter Mischel en la Universidad de Stanford, en la década de 1960, inicialmente sugirió que los niños que podían retrasar la gratificación tenían mejores resultados en la vida. Sin embargo,
Estudios de replicación más recientes con muestras más grandes y diversas mostraron que factores socioeconómicos explican gran parte de esos resultados. Pero aquí está el hallazgo que sigue siendo válido. El autocontrol puede ser desarrollado a través de prácticas específicas, independientemente del contexto inicial. Los samuráis desarrollaban Fuchishin a través del concepto de Kokyushi, literalmente método de respiración. No era solo respirar profundamente, sino usar la respiración como ancla para mantener la mente centrada durante el conflicto. En unos minutos te mostraré la validación científica completa de este enfoque, pero primero necesitamos entender por qué muchas personas fallan en el autocontrol. Ahora que ya dominas el observador interno de los videos anteriores, vamos a aplicar esta herramienta para desenmascarar el primer saboteador y es más sutil de lo que imaginas. El perfeccionismo no es sobre excelencia. Usa tu observador ahora para una investigación honesta cuando estableces altos estándares para ti mismo. ¿Cuál es la motivación real? En la mayoría de las veces, descubrimos que el perfeccionismo no nace del deseo de excelencia, sino del miedo al juicio. La neurociencia del perfeccionismo, Dr. Brené Brown, de la Universidad de Houston, descubrió a través de miles de entrevistas que el perfeccionismo es esencialmente una estrategia de protección contra la vulnerabilidad. Cuando establecemos estándares imposibles, creamos una excusa prefabricada para el fracaso. No fue porque no soy capaz, fue porque no fue perfecto. El mecanismo oculto. Aquí está la parte insidiosa. El perfeccionismo crea un ciclo de agotamiento. Estableces un estándar imposible, fallas inevitablemente, sientes vergüenza, y luego abandonas completamente el autocontrol como castigo por no ser perfecto. Es el efecto todo o nada. Si no puedo ser perfecto, entonces ni siquiera voy a intentarlo. La revelación más profunda. El perfeccionismo no es realmente sobre resultados, es sobre identidad. La pregunta detrás no es, ¿cómo puedo hacer esto bien?, sino, ¿cómo puedo demostrar que soy digno? Cuando te das cuenta de esta diferencia, todo cambia. El segundo saboteador es aún más traicionero porque opera completamente fuera de tu conciencia. El psicólogo Roy Baumeister, de la Florida State University, descubrió que el autocontrol funciona como un recurso finito. Cada decisión que tomas desde elegir la ropa hasta resistir una tentación, agota el mismo tanque mental. El agotamiento oculto. Pero aquí está lo que la mayoría no se da cuenta. No son solo las grandes decisiones las que te agotan, son las microdecisiones constantes. Decidir si responder un correo ahora o después. Elegir entre dos opciones en el supermercado. Resistir el impulso de revisar el celular. La matemática cruel. Investigaciones muestran que tomamos aproximadamente 35.000 decisiones por día. Desde el momento en que despertamos, estamos drenando nuestra reserva de autocontrol. Por eso es más difícil mantener el control al final del día. No es falta de disciplina, es agotamiento neurológico real. El aspecto más insidioso, el agotamiento decisional, no solo reduce tu capacidad de autocontrol, cambia cómo tomas decisiones. Cuando estás agotado, tu cerebro favorece opciones predeterminadas, evita cambios y busca gratificación inmediata. Por eso puedes aplicar perfectamente tus herramientas de conciencia por la mañana, pero explotar por algo pequeño por la noche. La conexión con los samuráis. Los samuráis intuitivamente comprendían esto. Por eso desarrollaron rituales de simplificación, rutinas automáticas, que eliminaban decisiones innecesarias, preservando energía mental para los momentos que realmente importaban. El tercer saboteador es el más peligroso, porque se disfraza de autoconocimiento. La diferencia crucial. ¿Recuerdas la separación entre el observador y el observado que descubrimos en el primer día? Aquí es donde esta distinción se vuelve literalmente transformadora. Existe una diferencia abismal entre yo estoy ansioso. Es identificación total. Yo estoy sintiendo ansiedad. Es observación consciente. La neurociencia de la identificación. Dr. Gadsden Brewer, de la Yale School of Medicine, utilizó neuroimagen para descubrir que cuando nos identificamos completamente con una emoción, activamos las mismas redes neuronales, como si la emoción fuera nuestra identidad. Literalmente, el cerebro no puede distinguir entre tú y lo que estás sintiendo. El mecanismo más sutil, pero el saboteador va más allá.
Te convence de que conocer la emoción es lo mismo que ser la emoción. Sé que soy una persona ansiosa, parece autoconocimiento, pero en realidad es autoaprisionamiento. Te estás definiendo por una experiencia temporal. La trampa del lenguaje. Presta atención a cómo hablas de ti mismo. La revelación sorprendente, la identificación excesiva, no solo limita quién eres, literalmente programa cómo vas a reaccionar en el futuro. Cuando crees soy una persona que no tiene autocontrol, tu cerebro inconscientemente actúa para confirmar esta identidad. Es una profecía autocumplida programada neurológicamente. La sabiduría samurái sobre identidad. Los samuráis comprendían que la identidad es fluida. En el concepto de Kokoro wo Karaku Suru, corazón o mente vacía, cultivaban la capacidad de no definirse por estados temporales. No eran guerreros enojados, eran personas que experimentaban ira cuando era necesario, pero no se identificaban con ella. La liberación a través del lenguaje. Cuando cambias de yo soy a yo estoy experimentando, algo profundo ocurre en el cerebro. Activas el córtex prefrontal, área de la conciencia, en lugar del sistema límbico, área de la reactividad. Es literalmente la diferencia entre ser víctima de tus emociones y ser el observador consciente de ellas. Recuerda, el objetivo no es nunca sentir impulsos o emociones. El objetivo es desarrollar la madurez interior para reconocer la diferencia entre sentir algo y ser dominado por ello. Mushin te ofrece la libertad de no ser esclavo de tus reacciones automáticas. Fujin te proporciona la estabilidad para mantener tu centro incluso cuando todo a tu alrededor está en movimiento. La verdadera transformación no ocurre cuando dejas de sentir ira, frustración o miedo. Ocurre cuando reconoces estas emociones como visitantes temporales en tu conciencia, no como definiciones de lo que eres. Tu viaje de autodescubrimiento sigue evolucionando. Cada situación desafiante ahora se convierte en una oportunidad de aplicar tu comprensión expandida. La gran pregunta ya no es ¿cómo puedo controlar mis impulsos?, sino ¿cómo puedo responder conscientemente desde mi sabiduría interior? Si esta exploración de la mente y las emociones te trajo claridad, compártelo con alguien que también busque comprender mejor su naturaleza interior. Nos vemos en el próximo capítulo del viaje.